Hay carreras que se corren y hay carreras que se viven para siempre. La travesera es una de ellas. Recorreremos los picos de Europa desde Covadonga hasta Arenas de Cabrales, atravesando sus 3 macizos. Son 74 kilómetros y más de 6.500 metros de desnivel positivo, por un terreno salvaje, vertical y técnico de alta montaña, donde se pondrá a prueba la resiliencia de cada uno de los participantes. La belleza del paisaje y la épica del esfuerzo hacen de esta prueba una de las más legendarias en el mundo de las carreras por montaña. Acompáñame a recorrer y analizar paso a paso la travesera integral de Picos de Europa. Estamos en la famosa rotonda del Repelao, a los pies de la Basílica de Covadonga, y vamos a analizar la que dicen que es la madre de todas las carreras, la travesera integral Picos de Europa. Es una prueba con 74 kilómetros, 6.560 metros positivos, lo cual hace un total de 89 positivos por kilómetro. Y como siempre, para favorecer la explicación, dividimos el recorrido en tramos. El primero de los tramos, a pesar de ser el más largo y el segundo con más desnivel de la carrera, es el que presenta subidas con un porcentaje de pendiente media menor. Por lo tanto, van a ser subidas más llevaderas. También hay que reconocer que buena parte de este tramo para todos los corredores será prácticamente de noche con frontal. Del segundo de los tramos, macizo central, destacaría que, a pesar de ser el más corto, es el que más desnivel tiene, el más técnico y además en cuyas subidas va a ser el porcentaje de inclinación más alto de la carrera. Por lo tanto, subidas muy duras. Y por último, del macizo oriental, diría que, a pesar de ser el segundo más largo, quitando los primeros 1.100 positivos de Gidiellu, luego es prácticamente todo para abajo y buena parte de ellos con bajadas fáciles, salvo la última que es la del Kaoru. Es una salida que será por cajones, un poco en función del nivel de los participantes, por lo tanto se intenta esperar que los tapones sean los mínimos posibles, aunque seguramente habrá. Tenemos 1 kilómetro y pico por carretera que nos va a acercar hasta la Basílica y la Santa Cueva, que pican todo el rato para arriba. Veis ahora la Basílica aquí a la derecha, la Santa Cueva al fondo, y aquí será ya donde giremos a la izquierda, posteriormente a la derecha, y comience ya el Bosque de la Matona, que es un sendero bastante estrecho, que pica bastante fuerte para arriba. Seguramente prácticamente todos los corredores lo caminarán, por lo tanto se empezarán a formar tapones. Vais a ver ahora unas imágenes desde más lejos para que apreciéis un poco este primer tramo. Esta es la Santa Cueva y ahí comenzamos la subida por el Bosque de la Matona hasta la Vega de Orandi, que está justamente en esa zona de arriba. Como decía, es un bosque bastante de sendero bastante estrecho, que puede acumular un poquito de agua, barro, algo de piedra que puede estar resbaladiza y también es un bosque que suele tener bastante humedad. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta porque puede pasar factura ya a muchos corredores. Se puede empezar a sudar, quizás salgamos demasiado abrigados, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Dejamos atrás el bosque y tenemos 1 kilómetro y pico por aquí, por la Vega Orandi, llano. Al principio por pradería muy fácil, pero en cuanto nos juntamos al río tenemos zonas de piedra que si está un poco resbaladiza, pues puede dificultarlo un poquito más. Enseguida nos desviamos del río y comenzamos a ganar altura. Al principio por piedras y luego vais a ver que el camino empieza a cambiar a desnivel y que además puede haber zonas de barro. Veis que aquí el barro está seco porque está grabado en agosto, pero en junio, el día de la carrera, es una zona que puede acumular barro si ha habido lluvias. Esta zona es donde dejábamos Urandi, la subida dura que os decía que finaliza ahí arriba, y destacaría esta parte que, a pesar de lo que decía del barro, es una zona además con bastante desnivel, por lo tanto, seguramente cueste bastante traccionar y hay que tirar bastante de bastones para poder subir más o menos bien. Aquí ya dejamos esa zona un poco más inclinada y empezamos ya a alternar subidas un poquito más llevaderas con alguna zona de descanso. Veis ahora una pequeña zona de descanso aquí, volvemos a subir una subida suave, encadenamos aquí otra zona de bajada hasta este bebedero que vais a ver ahora. Volvemos al subir, zonas de sendero que pueden tener un poquito de barro como esta, otras zonas con un poquito de piedra como esta que si están húmedas pueden ser un poco resbaladizas y vais a ver que volvemos a alternar con otra zona de bajada. Veis aquí zonas que aunque esté seco pueden tener barro en junio, la zona de bajada que os decía, y aquí llegamos a la vega de Fana, que es como 1 kilómetro y pico, 2 antes de los lagos. Tenemos una última pala un poquito más fuerte, pero tampoco es extremadamente dura y ya allana un poco el terreno hasta llegar a los lagos. Esta es la pala que decía un poquito dura y aquí vais a empezar a ver ya la carretera a mano izquierda y seguramente escuchar ya gente animando los lagos, por lo tanto vais a ver que estáis cerca del avituallamiento. Esta ya es la zona de los lagos, que no se ve ahora por la niebla ni el día de la carrera, al ser de noche la veréis, por lo tanto, aunque paséis muy cerca, prácticamente ni se verá. Zona de avituallamiento, esta curva. Aquí empezamos una pista de unos 3 kilómetros, 3 kilómetros y pico, prácticamente llana. Es una zona muy fácil, corredera. Vais a ver ahora que pasamos por
aparcamiento de Pan de Carmen y todavía nos queda como 500 metros, 1 kilómetro bastante llanos. Justamente hasta aquí, hasta este puente, donde comenzamos la subida. Son 400 metros hasta el refugio Vega Redonda y luego otros 400 hasta Collao La Fragua. Esta subida a Vega Redonda es una subida muy fácil, muy llevadera, con una pendiente bastante, digamos, asequible en cuanto a pendiente porque nos permite coger ritmo y además son zonas de sendero fáciles, salvo que haya mucho barro, y zonas de piedra que, bueno, al ser en subida tampoco dificultan demasiado. Cuantas más piedras empecéis a ver, más cerca vais a estar del refugio de Vega Redonda. Vais a verlo, de hecho, justamente ahí, ese tejadito. Ahí comenzamos a subir un poco más fuerte con pendientes más duras hasta ahí arriba, que es el Collado de la Fragua, que son otros 400 positivos más desde aquí de Vega Redonda. Vega Redonda estaría aquí a la derecha, no pasamos justamente por él, sino que a 40-50 metros del refugio, y esta es la subida. Lo mismo, zonas de pradería, que pueden tener un poquito de barro si ha llovido los últimos días, y alguna zona también de piedra. Una subida bastante llevadera, por momentos con un poquito más de desnivel, pero sin ser tampoco pendientes demasiado fuertes. Quizás la zona un poquito más dura son estas setas justamente hasta llegar al Collao. Del Collao hasta Caría, que es una zona donde puede empezar a sentirse ya el frío en función de las condiciones meteorológicas de la carrera. Por lo tanto, podemos pasar de la zona de sudar del primer bosque de la Matona aquí a una zona de pasar bastante frío. Y en este punto podríamos decir que hemos dejado de subir al macizo para comenzar a atravesarlo. Nos queda una última subida hasta las Barrastrosas, que suele haber tiempo de control, y ahí ya nos metemos en la zona de los House. Son zonas con pequeñas bajadas y pequeñas subidas que quizás no se aprecian tanto en el perfil de la carrera. Aquí estamos en el juego de los asturianos y decir también que esta es la parte en la que más puede cambiar el terreno de cómo lo estáis viendo ahora o a cómo lo veréis en la carrera en función de la nieve que haya y la cantidad de neveros que tengamos que atravesar. De hecho, quizás en vez de ir tal cual señalo por el camino, podríamos ir atravesando neveros e incluso que fuera obligatorio en algún punto usar crampones. Por tanto, recomiendo también el ver el libro de ruta, así como la charla técnica previa a la carrera, donde se dará información muy relevante sobre estos aspectos. Estamos ahora en el collado del Jou Santo, nos queda atravesar otro Jou hasta el Boquete. Vais a ver incluso ahí al fondo el macizo central, que será el siguiente al que tengamos que ir. Lo mismo, este juego es una zona que puede cambiar bastante el itinerario que llevemos en función de los neveros. Incluso algo que se ve ahora más fácil o más difícil, pues podría cambiar considerablemente por el estado de la nieve. Nos queda una parte final, eso siempre, de subida hasta llegar al boquete y aquí ya comenzaremos a bajar una primera parte bastante técnica para luego continuar hasta allá abajo que es Caín, luego 1500 positivos hasta Garganta del Jou Bajero y luego otros 500 positivos hasta la Horcada de Caín. Este ya es el inicio de bajada hacia Caín, por lo tanto es una zona al principio con bastante pendiente negativa, con zonas de piedra suelta, con zonas un poco más técnicas, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Esta zona ya es un poquito más sencilla, a pesar de la inclinación. Los principales problemas que podemos tener es que haya un poquito de piedra suelta o algún tropezón con alguna piedra, pero sobre todo destacaría la inclinación del terreno y quizás esas zonas de destrepe o de piedra suelta que pueden ser un poco las más complicadas. Veis aquí una zona también de piedra suelta, un pequeño pedrero. Seguimos bajando, vais a ver otra pequeña zona de destrepe aquí enseguida. Por lo tanto, es un poco lo que decía, la dificultad de esta parte. Esta es otra zona de destrepe pequeñita que enseguida además se va a juntar al sedo de mesones. Aquí otros años está prohibido correr, no porque sea extremadamente difícil, pero sí que tiene mucha caída lateral, como veis aquí. Incluso podemos tirar piedras al que esté debajo, por lo tanto hay que cumplir a rajatabla esa prohibición de correr y tener la máxima precaución. Un poco más adelante de ese sedo de mesones tenéis aquí otro sedo, lo mismo, unas pequeñas setas que son un poco peligrosas, no por el terreno en sí, sino por que algún corredor lo puede hacer de noche, por lo tanto hay que tener cuidado. Aún así, mientras vemos las últimas imágenes de la bajada, recordar que es la primera de las 3 bajadas largas, en concreto 1500 negativos, y por lo tanto es importante guardar algo de piernas. Aquí ya estamos en Caín y por lo tanto tenemos el avituallamiento y comenzamos la subida que llaman el monstruo, la subida de Dobresengos, que son 1500 positivos, más luego otros 500 más hasta Horcada de Caín. Comenzamos por este sendero en el que vamos viendo la ruta del Cares ahí abajo. Pica bastante para arriba, aunque es una de las partes más fáciles de la carrera, hasta llegar aquí.
Este es el Sedo Mabro que nos va a dar acceso a la canal de Dobresengos. Es una zona de trepada, por lo tanto, si guardamos los palos, seguramente nos sea bastante más fácil subir. Es una trepada bastante larga, no tiene especial dificultad, pero eso sí, siempre hay que ir concentrado y teniendo cuidado que no nos caigan piedras del corredor que va delante. Aquí nos metemos en una pequeña zona de descanso y ya vamos viendo al fondo lo que es la canal de Dobresengos. Vamos a subir por ahí, vamos a girar a la derecha por el canalón, que está justamente ahí detrás de esa peña, y todavía ahí nos quedará un repecho bastante largo de subida. Esta zona de descanso pica para arriba, pero es bastante cómoda, por lo tanto es la zona más llevadera de este tramo de subida hasta la garganta del Jou Bajero. Incluso pasamos por una pequeña fuente, que es esta, que no siempre echa agua, pero a partir de aquí ya la pendiente se pone un poco más exigente. Estará en torno al 25 o 30%, pero justamente aquí vamos a girar a la derecha y entramos en el canalón, que es una parte muy dura con pendientes que pueden llegar hasta el 40%. Aquí en el vídeo hemos seguido de frente, pero en carrera se mete por ahí a la derecha, por una zona de cuerda, que al no haberla, no la hemos podido realizar en este vídeo. Por lo tanto, se subiría por ahí detrás y ya enlazaríamos justamente a donde estamos ahora en el vídeo. Atravesamos este bosquecillo, que es un pequeño descanso muy corto, ya dejamos atrás el canalón y nos queda la última parte de la subida que, aunque se ve al final, ahí al fondo, es una subida bastante exigente con pendientes del 30-35% constantemente. Y por si fueran poco estos 1500 positivos, que son de los más exigentes de la carrera, todavía aquí cuando lleguemos a la garganta del Jou Bajero, que es esta donde estamos ahora, nos queda una pequeña travesía hasta la Horcada de Caín, donde tendremos otros 500 positivos más. La Horcada de Caín no es aquella que se ve al fondo, pero sí que podría servir visualmente de referencia para saber hasta dónde hay que llegar, aunque realmente está más a la izquierda. Vamos a atravesar al principio esta zona más de bajada, tendremos luego un tramo un poco más llano, pero aquí nos desviamos hacia la izquierda y comenzamos ya la ascensión. Al principio es una ascensión a media ladera que la pendiente es bastante llevadera, pero poco a poco vamos subiendo de forma más exigente hasta llegar a la Horcada de Caín. Tenemos incluso zonas de piedra suelta que cuestan bastante más. Ahí así que está la Horcada de Caín, que es un terreno que cambia mucho si tiene nieve o no tiene nieve. Si tiene nieve, esa piedra suelta desaparece y por lo tanto se hace más fácil de transitar. Y a quien logra llegar hasta este punto, que levante la cabeza, que deja a un lado esos pensamientos negativos que pudieran aparecer tras una subida larga, porque seguramente este paisaje os ayudará a responderos a por qué os habéis decidido a realizar esta aventura. Este sitio es espectacular. Eso sí, bajada larga todavía hasta el refugio Rillo, que está ahí abajo. Lo rodeamos por detrás por la canal de Celada y subida a esta collada bonita que está más o menos por ahí. Bajada Horcada de Caín suele tener nevero casi todos los años, por lo tanto os lo encontraréis bastante cambiado a como lo veis ahora, incluso bastante más fácil que si tuvierais que atravesar estos pedreros. Después de esta zona de neveros o pedreros, pasamos por una zona de roca con bastante agujero, por lo tanto no saliros del trazado. Y después de esta zona de roca, una zona ya de sendero con algo de piedra suelta, gravilla, con pendientes bastante fuertes, por lo tanto es una zona que quizás sea hasta un poco más técnica que esa piedra grande. Bajada casi hasta abajo del todo, pero tenemos aquí una pequeña trampa de unos 90 metros positivos que se hacen duro y los perfiles no se pueden apreciar. Justamente empieza aquí y vamos a subir prácticamente hasta allá arriba. Empezamos a media ladera que no tiene especial dificultad, pero aquí en cuanto giramos a la izquierda queda una pala bastante dura que se hace a estas alturas de carrera ya complicadilla. Ahí sí que dejamos atrás la subida y ya giramos a la derecha y empezaremos a ver muy pronto el refugio. Es una bajada bastante cómoda, con sendero fácil, alguna zona de piedra suelta, pero el sitio es espectacular y, como digo, merece la pena. Veis ahí los rebecos cruzándose en medio del camino, un río de fondo, por lo tanto, es un lugar único, mágico y sin duda es motivo para hacer esta carrera más que suficiente. Llega al refugio Reyu, habituallamiento con todo lo que podéis imaginar, por lo tanto, fuerzas para seguir hacia Canal de Celada, que es justamente ahí. Empezamos por este sendero a media ladera y aquí ya estamos en la canal de Celada, una canal con bastante desnivel, con alguna pequeña zona de trepada, pero que tampoco tiene especial dificultad. Luego giramos ahí arriba y nos queda todavía una tiradita un poco larga hasta Collada Bonita. Sendero, que por momentos es lo que tiene más dificultad porque puede tener gravilla suelta, sobre todo cuando hay bastante desnivel, como hay al fondo. Ahí rodeamos esa pequeña zona de piedras y última subida hasta Collada Bonita. Aquí hay alguna pequeña zona de trepada y la parte final lo mismo. Si hay nieve o no hay nieve, pues puede dificultar más o menos porque la nieve facilita casi siempre más que esa piedra suelta que veis aquí.
Esa era la cara sur del Urriellu y ya estamos en Collada Bonita, otro sitio mágico espectacular de los que hace que merezca la pena correr esta carrera. Esta bajada puede tener o suele tener bastante nieve, es la del Valle de Moñetas y que nos lleva hasta Vegas de Sotres. Esta es la zona que suele tener casi siempre algún pequeño nevero, por lo tanto, si hay algún nevero, seguramente sea más fácil, aunque dependiendo del estado de la nieve, hay que tener también cuidado, aunque a veces se pone también cuerdas si la nieve está muy resbaladiza. Pasamos esa zona más inclinada otra vez a una zona de piedras. Es una zona que suele tener bastante dificultad en cuanto a los agujeros. No dificultad, sino más bien riesgo. Pequeños neveros pueden tapar pequeños agujeros como esto, por lo tanto puede ser un peligro si no vamos con cierta precaución. Insisto otra vez, súper importante en esta zona no salirse ni un centímetro del marcaje. Pasamos esta zona de piedras, que como veis sigue teniendo agujeros, y ya vamos a una zona que relativamente es menos peligrosa, aunque no deja de tener pequeñas destrepadas, zonas de piedra suelta, por lo tanto es una bajada relativamente técnica en muchas zonas. Dejamos atrás esas destrepadas, empezamos ahora a abandonar zona de piedras y nos metemos ya más en zona de sendero. Senderos que por momento tiene algo de piedra suelta, algo de desnivel, por lo tanto es un sendero que castiga bastante las piernas y es algo que hay que tener en cuenta. Todavía nos queda esa zona donde nos juntamos con Canal de Fresnedal y ahí abajo está Vegas de Sotres. Hacemos casi 1 kilómetro por pista y subimos unos 1100, 1150 por Gidiello hasta Collao Valdominguero, que está ahí arriba. Como decía, esta parte final ya tiene menos desnivel, pero hay que tener en cuenta que es la segunda bajada larga y por lo tanto hay que tener cuidado no castigar mucho a las piernas. Aquí está la zona de avituallamiento con bolsa de vida y continuamos por la pista que pica para abajo. Vamos a abandonarla ahora enseguida aquí a la derecha y comenzamos con la canal de Gidiello. Es esta que estáis viendo ahora. Nos salimos de la pista, comenzamos por un sendero con una pendiente relativamente suave hasta meternos en la canal. Es justamente ahora este punto que giramos a la derecha. Y una cosa positiva que tiene esta canal es que si está el día despejado, veis ya al fondo Collao Baldominguero, que es a donde tenemos que llegar. Por lo tanto, desde el principio se ve prácticamente el final. Es una canal que por sí misma no tiene más dificultad que las subidas anteriores, o por lo menos que Dobresengo, pero por la altura de carrera es una canal que suele hacerse muy dura y sobre todo también por las temperaturas si hace un día soleado, porque suele hacerse en horas centrales del día. Al principio es una canal bastante abierta que tiene una dificultad más o menos sencilla, pero según la canal se va cerrando y deja de ser tan abierta, la pendiente va incrementándose un poquito. Eso sí, el sendero serpentea bastante en un inicio, por lo tanto, no llega a ser pendientes muy exigentes. Lo máximo igual en torno a un 30% en pequeñas palas como estas, que tenemos un porcentaje un poquito mayor, pero no es lo más común. Suelen ser porcentajes en torno al 25-30, aunque tiene alguna pequeña zona de eso, del 30-35%, como esta zona en la que incluso hay que hacer una pequeña trepada. Después de esta pequeña zona de trepada, aunque hay un par de ellas que no se ven en el vídeo, vamos a llegar a una zona de descanso, que es esta que vais a ver ahora. Aquí vamos a girar, después de esta última trepada que os decía, a la izquierda. Justamente en este punto tenemos esta zona de descanso y aquí va a cambiar el desnivel. Vamos a meternos otra vez hacia la derecha y vamos a subir prácticamente de frente por el Prado hasta el Collao Valdominguero. Por lo tanto, ahí sí que las pendientes no van a bajar del 35% en esa parte final. Justamente aquí giramos a la izquierda y es la zona que os decía que es más dura. Prácticamente todo de frente por el Prado, aunque sí que podríamos ir haciendo pequeñas zetas porque el terreno nos lo permite. Y llegando al final nos metemos en Collao Valdominguero, pero tenemos antes una pequeña trepada para llegar hasta la cima. Es una trepada que, como vais a ver ahora, tiene cierta dificultad, aunque la zona de cuerda un poco más difícil es esta que veis ahora, que son en torno a un par de metros, que no tiene mayor historia, pero sí que es verdad que con la fatiga que llevábamos y demás, sí que hay que tener especial precaución con ella. Y después de esta zona de cuerda todavía nos quedan unos 10-15 metros más de trepada, en la que sí que podemos ya hacer buenos apoyos con los pies y con las manos, por lo tanto se sube fácilmente sin cuerda, eso sí, siempre con un buen grado de concentración, así como precaución por no tirar piedras o no recibir piedras del que está delante. Un pequeño paso estrecho y ya sí que estamos ahora en el Collao Valdominguero. Aquí tenemos hasta la Sierra de Portuera, que es la siguiente subida larga, 10 kilómetros de bajada, los que perdemos 1000 metros.
Vamos a pasar por Casetón de Andara, que va a estar allí al fondo, que casi no se ve, Hitus Carandi y luego Sierra de Portudera. Inicio de bajada con una zona bastante pedregosa que no tiene tampoco especial dificultad porque es un sendero que está bien pisado, aunque sí que tenga zonas con piedra suelta y algo de pedrero. Es una zona que si llegamos bien y frescos, es una zona rápida. Incluso alguna pequeña zona de empujar con pequeñas zonas llanas y pequeños repechos como esa que acabamos de pasar. Seguimos bajando, también a media ladera, zonas de correr bastante rápido, pero sí que nos obliga a ir bastante fluidos por las piedras que hay constantemente. Incluso tenemos una zona llana un poco más larga como esta, y ya en cuanto lleguemos al final, vais a ver ya que nos acercamos mucho a la zona de las minas y al casetón de Andara. Justamente en esta pista es lo que nos va a dar ya pie a llegar a las minas, cruzaremos las minas y ahí justamente bajo esa piedra está el casetón de Andara. Esta zona de minas tiene zonas también con algo de caída, pero es una zona muy chula y además una zona que nos va a permitir correr muy rápido. Aquí estamos ya justo encima del casetón de Andara que está ahí. Tenemos ahora unos 3 kilómetros por pista hasta el avituallamiento Ojitos Grandi que está en esa zona y unos 3-4 kilómetros hasta la Sierra de Portudera, que es esa que veis al fondo. La subimos unos 250 positivos, luego la atravesamos unos 3-4 kilómetros por arriba y bajamos otros 4 o 5 kilómetros hasta Arenas de Cabrales por el Cauru. Hacemos un par de zetas aquí, pasamos por el Casetón de Andara y ya nos metemos en la pista que decía que llega hasta el Hitus Grandi en unos 3 kilómetros que pican constantemente para abajo. Es una zona muy rápida que si la podemos correr vamos a avanzar kilómetros muy rápido, pero también es una zona que si nos echa a caminar porque vayamos muy cansados o con alguna molestia, se nos va a hacer muy larga porque todavía quedan bastante kilómetros a meta. Son 22 kilómetros desde Collao Valdominguero hasta Arenas de Cabrales, casi todos de bajada. Carretera, pasamos a Asturias de nuevo, aquí está avituallamiento de Hitus Grandi y como os decía tenemos unos 3-4 kilómetros ahora por sendero hasta la Sierra de Portudera. Pican casi todo para abajo, aunque tiene alguna pequeña zona que es más bien llana. Esta zona si tiene algo de barro puede tener un poco más de dificultad, pero es una zona bastante llevadera, aunque el sendero es bastante estrecho, tiene alguna zona de piedra, pero bueno, es un terreno bastante fácil, aunque no tanto como la pista de antes, que sí que era una auténtica autopista. Cruzamos este bosque y saliendo del bosque ya estamos llegando a la parte final de estos 10 kilómetros de bajada que llevamos desde Collao al Dominguero. Pasamos una zona de lechos y enseguida ya empezamos a subir, que será justamente ahí a la derecha. Esta es la subida a Portudera. Son unos 3 kilómetros 4 de subida en los que hacemos unos 250 positivos, más o menos. Al principio la subida es un poquito más exigente, con pendientes en torno al 20-25%, pero cuando lleguemos a una zona de descanso, que la vais a ver aquí al final de estas piedras, aquí, tenemos una pequeña bajadita y luego nos queda hacer como en torno a 1 kilómetro y pico por esa diagonal hasta el final de la subida. Esta última parte de la diagonal que os decía es bastante más llevadera en cuanto a pendiente. Veis ahí el fondo incluso, si está despejado, el macizo central con el Urriellu. Pendiente bastante suave, como os decía, aunque sea un ritmo de caminar, no es un ritmo que nos vaya a costar mucho porque la pendiente es bastante agradable. Llegamos prácticamente arriba después de este pequeño descanso y ahí empezamos a atravesar la Sierra de Portudera. Esta parte sí que puede dar lugar a más engaño que la subida anterior. La subida anterior no es una subida muy exigente, pero a estas alturas de carrera castiga. Pero esta parte en la que atravesamos la sierra, por el perfil parece muy llevadera, pero tenemos continuos repechos, continuos giros, senderos estrechos, alguna pequeña zona de piedra que, como no vayamos fluidos y con algo de energía, se nos puede hacer también un poco bola. Como decía, senderos estrechos, pequeños giros, algún pequeño salto de piedra. Por lo tanto, es una zona a la que no solo hay que dejarse caer, sino que hay que empujar bastante. Incluso vais a ver ahora que tenemos un repecho un poco más largo, en torno a 400-500 metros de longitud, eso sí, con pendiente bastante suave. Es este que vais a ver ahí. No aparece gran cosa en cuanto a pendiente, pero como decía, a estas alturas de carrera ya empieza a castigar bastante. Eso sí, una vez pasado este repecho, nos queda una pequeña bajadita, otro repecho más corto. Esta es la bajadita y ese es el repecho más corto. Y a partir de ahí sí que prácticamente ya todo el recorrido es de bajada íntegro hasta la meta. Eso sí, según vamos avanzando ahora, pasamos esta zona de pradería y empezamos por una zona ya con, como decía, de bajada, pero con más pendiente y empezamos ya a tener cada vez más piedras porque nos estamos acercando a la senda del Cauru. Esto todavía no es la senda, pero es una zona con bastante desnivel, incluso también con bastante piedra, por lo tanto prácticamente tiene la misma dificultad. Ya enseguida vamos a ver, hay arenas de Caroles al fondo, por lo tanto la meta. Aquí sí que estamos en la senda del Caoro, es una senda con
piedra constantemente. Vais a ver ahora enseguida otra vez arenas de Cabrales ahí al fondo, que lo mismo, quien vaya un poco cansado se le va a hacer eterno el ver arenas y ver que cada vez, en vez de estar más cerca, parece que está más lejos, por lo tanto, se puede hacer muy, muy larga esta bajada. Lo mismo que decía antes, zona de piedra, si está seca es bastante llevadera, si está mojada o incluso húmeda por haber un poco de niebla, es una zona bastante resbaladiza y que dificulta mucho más el nivel técnico de esta bajada. Por tanto, aquellas personas que bajen bien y el terreno esté seco, lo van a hacer bastante rápida, pero si el terreno está húmedo o vayamos ya muy cansados, esta bajada se nos hará eterna. Zona también con bastante Z, por no decir que es constantemente giros de un lado a otro, por lo tanto, aunque veamos arenas de Cabrales cerca, por eso se nos hace muy larga, porque en cuanto a kilómetros, son unos 4 kilómetros de bajada por esta senda. Pasamos ya al final por una zona de bosque, que ya va a decir que estamos cerca del final, pasamos por esa cabaña y llegamos a esta zona más abierta, donde ya sí vemos arenas de Cabrales más cerca. Esta zona abierta vais a ver que ahora gira a la derecha y no está muy bien grabada porque el día que la hicimos estaba el terreno muy cerrado, pero bueno, son en torno a 800 metros, un poco más de 1 kilómetro, por un sendero que tiene pequeñas subiditas, aunque pica constantemente para abajo, y un sendero bastante peleón porque nos obliga a empujar. Ese es el puente que ya nos lleva al asfalto de arenas y todavía nos queda un poquito. Justamente hasta este camino que ya nos lleva de forma más rápida y sin mayor dificultad a el puente que decía antes, que nos lleva directos a arenas. Y ahora sí, empezamos a tocar el asfalto, vamos a cruzar el puente, vamos a meternos en la recta Arenas de Cabrales y aunque se haga larga, seguramente todo dolor, todo cansancio aquí se empiece a convertir en pura emoción de verse finisher de esta gran aventura. Empezaremos a sentir el calor del pueblo con la gente que sale a animarnos con caceroladas. Vemos la meta ya a mano izquierda, empezamos a sentir la megafonía, vemos esta acera a reventar de gente, de amigos, familiares, corredores que han terminado, que están descansando ya tomando algo, por lo tanto ya la emoción aquí empieza a ser bestial. Giramos el puente, ya nos vemos ganadores, pasamos por delante el monumento a Travesera de el reconocimiento a los antiguos ganadores en estos carteles tanto de Travesera como Traveserina, y aquí ya en cuanto creemos esta recta de meta, ya podemos sentir la gloria de haber conseguido una de las mayores carreras y aventuras que se pueden hacer en las carreras por montaña. Eso sí, a modo de resumen, me gustaría destacar que no es una ultra cualquiera, es una carrera con muchísimo desnivel, con subidas muy largas, con subidas muy pendientes, también con bajadas largas, pendientes y además técnicas, zonas de trepada, zonas con cuerda, neveros que hay que atravesar, que incluso en función del estado de la nieve puede ser obligatorio usar crampones. Se transcurre además durante muchos kilómetros por terreno de alta montaña, donde se puede pasar mucho frío, hasta incluso mucho calor en las horas centrales del día. Por lo tanto, es una carrera de mucho contraste. Los primeros kilómetros transcurren además por la noche, ya que se sale a las 2 de la mañana. Por lo tanto, es una carrera en la que solamente no hay que tener un perfil de estar en buena forma física, sino que un perfil montañero de tener cierta experiencia en este tipo de terrenos es fundamental. Y con esto no es que pretenda asustar a nadie, sino que quiero poner en contexto la realidad de esta carrera en la que el porcentaje de abandonos año tras año es altísimo. Y es que además las posibilidades de evacuación ante una posible retirada son bastante difíciles en muchos tramos de la carrera. Por ejemplo, si te retiras en Urriellu, te tocará caminar unos 10-12 kilómetros hasta que te pueda recoger un vehículo de la organización. Eso sí, para aquellas personas que tengan ese nivel de condición física y esa experiencia en la montaña suficiente como para hacer esta carrera con garantías, sí que es una carrera súper recomendable, por lo menos para hacer una vez en la vida. Para aquellos deportistas que no se sientan todavía con esa experiencia suficiente como para afrontar con garantías esta prueba, pues recomendarles hacer bien el recorrido por etapas, ya que hay varios refugios a mitad de camino en los que se puede parcializar, como he hecho yo para realizar el vídeo, o bien incluso el día de la carrera hacer alguno de los tramos o subir a animar a algún punto para ir conociendo ciertas partes del recorrido. Sin duda, Travesera Picos de Europa, la madre de todas las carreras.